El dato económico del día, la inflación 2018, 46,6%. Estamos analizando ya mismo este número con un especialista. Él es economista, Ricardo Marra. Rodrigo Marra, buen día, bienvenido. Buen día, Ramiro. Ramiro del tercero, era Muy la bien, tercera ahí oportunidad. está. Ramiro, a ver, ¿cómo se explica un poco este 47,6%? Recién brindamos algunos detalles de cómo han aumentado algunos alimentos, lo que tiene que ver con los servicios, en fin, cómo ha transitado este 2018 para llegar a este número. Lo sorprendente es si nos plantábamos en enero del año pasado y veíamos las expectativas de inflación que había. Supuestamente eran alrededor del 20% y la meta de inflación era del 15%. Terminamos en 48%. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos una devaluación de casi el 100%. Eso fue lo que distorsionó cualquier meta de inflación, cualquier expectativa. De los meses de 2018, ¿cuáles fueron los más complicados, Ramiro? Los más complicados fueron los meses posteriores a la devaluación. Digamos, nosotros tuvimos devaluación en mayo, tuvimos devaluación en agosto, fueron dos movimientos fuertes de 20 a 30 y de 30 a 40. Eso después se trasladó en precios. Si uno lo ve, bastante barata la sacamos. A ver. Porque la devaluación fue de un 100% y tuvimos 48% de inflación. El tema es que todavía quedan rezagos, porque cuando uno empieza a ver, ¿pero qué va a pasar en el 2019? Claro. Las expectativas ya no son de 20 como el año pasado, son del 30. Entonces todo eso empieza a generar una distorsión en la economía. Una distorsión que no sabes si es más barato ir a comprar la bebida o la comida al chino de la esquina o al supermercado de a 5 cuadras. O estoquearse, como hacen algunos. O estoquearse, que eso es algo recomendado. Estoquearse, digamos, en alimentos básicos, no sé, latas de atún, por ejemplo. Sí. Comprar, tenerlas, es algo que ayuda mucho en la economía. Alimentos no perecederos, lógicamente, Alimentos ¿no? no perecederos, por supuesto. Es una estrategia para cubrirse de la inflación para los que menos tienen, que es fundamental. Ramiro, se habló mucho del riesgo país meses atrás. Se sigue hablando ahora, pero porque está bajando. Se habló mucho porque subía y ahora porque está bajando. ¿Qué significa esto? El riesgo país a principio de año estaba en 800 puntos. Sí. Hoy está en 700. Sí, bajó, pero sigue estando muy alto. ¿Qué quiere decir el riesgo país? Quiere decir el costo que tenemos de financiarnos contra el mundo. En 700 puntos no se puede financiar nadie. Ni una gran empresa, ni nosotros como individuos. ¿Qué genera eso? Que la economía esté parada. Acá se habla mucho de las tasas en pesos. Sí. El riesgo en país son las tasas en dólares. Hoy ninguna mega empresa puede hacer una mega inversión porque no tiene acceso al financiamiento, porque está muy alto. ¿Qué necesitamos? Que el riesgo país pase de 700 puntos a por lo menos 500 puntos o menos, para que la economía se reactive. ¿Y qué tendría que pasar justamente para pasar de 700 a 500? Confianza, estabilidad, diálogo. O sea, tenemos que generar que la economía, que la política empiece a encontrar un contexto mucho más de diálogo para que la economía se pueda reactivar. En esto de la llamada famosa grieta, termina afectando en el riesgo país. Cuando uno ve el riesgo país y empieza a hablar con diferentes hombres de mercado y empieza a decir cuáles son las variables que están afectando, es esa gran discusión que tenemos desde lo político y social. Te estás escuchando con muchísima atención y me sorprende que pongas a la política primero, a la economía un poquito más abajo para explicar un poco lo que está pasando. Exactamente, porque si uno empieza a ver todos los movimientos económicos pasaron en el 2018. Ahora necesitamos que vengan los movimientos políticos sociales, no solamente políticos. Porque si hacemos solamente movimientos políticos... O sea, la política acompañada de la economía. La economía ya hizo un montón de ajuste, esa famosa palabra que no se puede decir que es el ajuste, ya hizo un montón en el 2018. En el 2019, para que no haya otro movimiento económico fuerte como el del año pasado, ¿qué necesitamos? Acuerdos políticos y sociales. Los acuerdos políticos son de los dirigentes, capaz con más, digamos, llegada a la gente. Pero después los sociales, que son de nosotros mismos nos tenemos que conectar como sociedad. Parece que no, pero los mercados también miden eso. Porque cuando vos ves un fondo de inversión en otro país, pongámosle Estados Unidos, y empieza a leer los diarios que estaban leyendo ustedes hace un rato, dicen, pero en este país están todos locos, se odian. Claro. Es todo el tiempo un Boca River. ¿Cómo voy a poner plata, invertir en un país donde se discute todo el tiempo en amigo o enemigo? Otra cuestión, y tiene que ver con las tasas, pero en este caso en pesos, no la de dólares que mencionabas vos con el riesgo país. Las tasas en pesos. ¿Cuál va a ser o cuál creés vos que va a ser la decisión del Banco Central? El Banco Central está muy duro con la tasa en pesos. Hoy una tasa alta. Exactamente, con una política
monetaria muy restrictiva que lo que hace es sacar pesos del mercado. ¿Cómo? Poniendo la tasa alta. ¿Cuál es el claro ejemplo? Cuando uno atendía el teléfono de su casa decía, a ver, ¿de qué me van a llamar ahora? ¿Para una encuesta o para venderme una tarjeta? Ya hoy no te venden tarjetas, porque no hay crédito. ¿Por qué no hay crédito? Porque no hay pesos en la calle. Eso Sí, que claro. se genera, que haya menos inflación, que de 48% podamos bajar a 30%. Pero claramente otros costos vamos a sufrir, que es el costo de la recesión. Ramiro Marra, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a vos por invitarme. Gracias por estos minutos.